Todo lo que necesitamos las mujeres es vivir sin miedo. Isabel Allende. Estamos aquí para hablar una vez más sobre qué es esto del miedo y cómo lo vivimos y cómo lo experimentamos, cómo lo seguimos recreando las mujeres cuando sobre todo tenemos que asumir una nueva etapa de nuestra vida y mucho más cuando hemos tenido que pasar por una situación crítica muy exigente. Las mujeres tenemos los mismos dolores básicamente que los hombres. Sin embargo, cultural y socialmente la enseñanza, las creencias y los mandatos no son los mismos. Y eso no es un asunto feminista, es simplemente que dentro de nosotras existen una serie de creencias que yo quiero que hoy las podamos hablar. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que cuando nosotros tenemos que rehacer nuestra vida, cuando nos tenemos que volver a confrontar con armar las piezas del rompecabezas en el que quedó, bien porque nos separamos, bien porque nos tuvimos que ir del lugar donde vivíamos, bien porque tuvimos una quiebra, bien porque fuimos defraudadas, desilusionadas, ¿cierto? Engañadas, o bien porque sentimos que no cabemos en ese lugar donde estamos y decidimos emprender un camino de viaje hacia la búsqueda propia de nuestras necesidades y de llenar esos espacios con el propósito propio y con el sentido propio. Y este camino no se hace tan sencillo para nosotros. Nos toca abrirnos paso en medio de nuestras batallas internas que son básicamente embebidas en el gran temor de preguntarnos si seremos capaces, si nos lo merecemos, si realmente hay algo más que buscar o nos tenemos que contentar con lo que estamos teniendo. Y si a esto le sumamos lo que transgeneracionalmente hemos aprendido de nuestro sistema familiar, pues ni qué decir, ¿no? La carga se hace más difícil, el camino se hace más complejo para abrirnos paso y siempre pareciera que estamos como en una lucha, ¿no? Y cuando vemos estas luchas femeninas, tienen mucho del contexto de lucha y, y aunque no nos guste o no estemos del todo de acuerdo, la verdad es que ante una sociedad que tiene leyes patriarcales, pues se hace más complejo y realmente en muchos casos toca ir así. Pero yo no quiero que nos quedemos hablando de lo que pasa afuera o de lo que vemos afuera. Yo quisiera que vayamos hacia adentro, esa lucha que nos está sucediendo internamente a las mujeres cuando luchamos con nosotras mismas, ¿cierto? Con nuestros propios demonios, nuestros propios temores y nuestros propios movimientos cíclicos hormonales que nos hacen pasar por montañas, montañas rusas, subidas y bajadas. El miedo nos embarga, el enojo, la frustración, la culpa, mucho tiene de cuando estamos abriéndonos paso y tenemos que un poco como dejar atrás o dejar al lado raíces profundas de esa sociedad de la que estamos a veces huyendo y a veces simplemente tratando de ubicarnos en nuestro lugar, pues nos sentimos que estamos siendo infieles a esa historia, ¿no? Que no es tan sencillo ponerles límites a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que se hace necesario tomar una fuerza interna para poder llevar adelante pues ese trabajo de abrirnos el camino propio, ¿no? Donde sintamos que podemos expresar nuestra voz con las palabras que son propias nuestras. Para esto es necesario, siempre va a ser necesario conocer nuestra propia narrativa, la narrativa externa y la narrativa interna. Y en esto quiero que nos enfoquemos muchísimo porque yo me doy cuenta cómo nosotras nos retroalimentamos en la gran mayoría de los casos de manera negativa, porque nuestra narrativa externa puede ser una, pero la narrativa interna tiene mucho de esta culpa de la que les estaba hablando. Entonces hay como una voz en off en nosotras que está siempre marcando el punto oscuro dentro de la pared blanca, siempre recordándonos que tal vez estamos haciendo algo indebido, que tal vez estamos peleando lo que no debemos pelear,
que estamos poniendo límites donde no los deberíamos poner, ¿no? O que nos estamos equivocando al poner esos puntos sobre las íes. Entonces es necesario que conozcamos esa narrativa y que conozcamos el modelo de pensamientos que tenemos de nosotras mismas, con nosotras mismas, porque a partir de eso es que estamos estableciendo también un vínculo con todo lo otro alrededor nuestro. Con esto quiero también invitarles a un taller que he diseñado, que estamos trabajando para meternos allí adentro de esa narrativa, de esas creencias, de esos mandatos, de esa voz en off, de esos pensamientos que utilizan buena parte de nuestro tiempo y de nuestra vida para que lo podamos conocer primero, identificar y después deconstruir. Me gusta utilizar la palabra deconstruir. No se trata de romper las reglas, no se trata de romper los vínculos, ni se trata de desbaratar la vida que tenemos, simplemente se trata de conocernos y de conocer cómo darle una vuelta a ese pensamiento, a esa creencia, a ese mandato, a esa forma de vernos y de ver el mundo para ponernos y dirigirnos hacia el lugar que realmente nos corresponde y podamos tomarlo sin necesidad de tanta lucha, sino que lo podamos hacer porque realmente hemos llegado a un punto interno donde nos sentimos conectadas con nosotras, nos sentimos empáticas con nosotras mismas y sentimos que es un lugar cómodo, ¿no? Desde donde podemos hablar. Entonces, si estás interesada en este taller y estás interesada en hacer un proceso de reconstrucción de tu propia vida porque has pasado por un momento crítico, exigente, un punto de inflexión y todavía estás allí atrapada en medio de tus pensamientos y en medio de tus dudas, entonces te espero. Aquí voy a dejar un enlace conectado a este video y si no lo encuentras, simplemente mándame un mensaje y yo tendré el gusto de contestarte y de pasarte la liga para que te unas a esta gran hazaña. Vamos a encontrarnos el 27 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, vía Zoom.